Hola, soy el profesor Julio Chávez del curso de filosofía. Vamos a desarrollar la semana 11. El tema es la lógica. Este tema forma parte de la filosofía. La lógica nació junto con la filosofía. Es un componente de la filosofía que es más amplia. La lógica, rápidamente diremos que trata de encontrar la manera que el ser humano ordene sus pensamientos, que cuando piense lo haga de una manera sistemática, ordenada y entendible, porque por naturaleza el ser humano, como se dice en buen romance, se va por las ramas, se entrevera, se confunde, mezcla todo. Entonces lo que desea la lógica, lo que pretende la lógica es que el ser humano razone de acuerdo a ciertos principios, que razone ordenadamente, que razone de una manera sistemática y que todos podamos reconocer que está pensando de un modo correcto. Entonces, el primero que se dio cuenta de que el ser humano necesita hablar correctamente, que el ser humano cuando piensa, cuando expresa pensamientos, lo tiene que hacer bajo ciertas leyes, principios o también se pueden decir normas, para que todo el lenguaje humano no se vuelva una confusión. Más o menos esa es la idea de la lógica, que tiene que ver con la palabra logos. Para los griegos el logos era la actividad mental. Los griegos ya se habían dado cuenta que el ser humano tiene una actividad mental, pero esa actividad mental muchas veces se desboca, se desordena y esa actividad mental a veces crea fantasías. Entonces la lógica trata de encontrar en el pensamiento humano cuáles son las condiciones, cuáles son las formas del pensamiento humano que son correctas, que son ordenadas y con las cuales nos podamos entender y no caer en confusiones o ambigüedades o contradicciones, porque si nosotros caemos en una contradicción, entonces ya no nos podemos entender. Y la lógica trata de evitar las contradicciones, las ambigüedades o los dobles sentidos. Y por eso es que la lógica estudia la forma como los pensamientos pueden producirse ordenadamente. Estudia el orden en los pensamientos. También estudia las condiciones que podemos establecer para distinguir quién está razonando bien y quién está razonando incorrectamente. O sea, ¿cuáles son las condiciones o cuáles son los requisitos para determinar, para distinguir quién está razonando o argumentando correctamente y quién no está razonando o argumentando correctamente? Eso también se llama validez. Dentro de la terminología de la lógica, eso se llama validez. La lógica trata de establecer una serie de procedimientos y una serie de normas para distinguir quién está razonando válidamente y quién está razonando inválidamente. Y la lógica, desde su nacimiento, ha tenido ese propósito, de distinguir el pensamiento válido
o los razonamientos válidos de los razonamientos no válidos. Y también la lógica, por supuesto, tiene que estudiar el lenguaje. La lógica se vale del lenguaje. ¿Por qué? Porque claro, los pensamientos se expresan a través del lenguaje. Y por supuesto, lo que hay que analizar es el lenguaje, para ver quién ha razonado válidamente o inválidamente. Entonces, la lógica, de todos modos, tiene que recurrir al análisis del lenguaje. Pero no es un análisis como hacen, ¿no?, los que estudian gramática, sintaxis, los que estudian, ¿no?, la fonética, o los que estudian, ¿no?, las estructuras gramaticales u ortográficas del lenguaje. No, la lógica no estudia el lenguaje de esa manera. La lógica trata de encontrar en el lenguaje las formas correctas, los razonamientos correctos, que en lógica no se llaman razonamientos, sino se llaman proposiciones lógicas. De todo el lenguaje, ¿no?, la lógica tiene que extraer, identificar cuáles son esas formas proposicionales. O sea, es como las oraciones que ustedes estudian en sus cursos de lenguaje, literatura. Las proposiciones son parecidas a las oraciones, pero en este caso no son más exactas. Son o afirmativas o negativas. La lógica no estudia cualquier oración. La lógica solamente estudia oraciones que afirman o que niegan. Y esas son las proposiciones. El resto de expresiones del lenguaje a la lógica no le incumbe, porque el resto de oraciones del lenguaje sirven para otra función. A la lógica solamente, ¿no?, le interesa procurar, ¿no?, estudiar las oraciones o los pensamientos donde nosotros afirmamos o negamos algo, o donde haya una estructura lógica. Y finalmente también hay que decir que la lógica no estudia la realidad misma. La lógica no estudia hechos, la lógica no estudia la naturaleza. La lógica es una ciencia formal, no es una disciplina filosófica, también se puede decir, que es formal, o sea, ¿no?, crea normas, crea principios, crea símbolos, crea fórmulas. Todas esas fórmulas son artificiales. Por eso la lógica no estudia la realidad, sino estudia un conjunto de variables constantes, símbolos, ¿no?, y relaciones entre esos símbolos, y establece a veces juegos de lenguaje o establece pautas, pero que son artificiales. Es semejante a la matemática, ¿no? La lógica es muy semejante a la matemática, por eso es que hay una vinculación, sobre todo la lógica moderna, es muy semejante a la matemática, y por esa razón, después de muchos siglos, la lógica antigua encontró su, digamos, par, encontró su complemento en la matemática. Porque en matemática, por ejemplo, 15 más 15 es igual a 30. ¿Qué cosa es 15? 15 es un número, un símbolo. 15 es una forma, ¿no? Que los romanos, por ejemplo, ¿cómo escribían el 15? De otra manera, no como nosotros. ¿No? Los romanos también utilizaban el 15 y así en otras culturas también utilizan. Pero el 15 tiene existencia lógica nada más. Existencia lógica. El 15 no está en la realidad. El 15 es una existencia lógica y por eso las fórmulas lógicas son parecidas a la matemática. Y entonces, de esa manera, esas son como las características de la lógica, ¿no? Que la lógica busca un orden, que la lógica estudia símbolos, que la lógica, ¿no?, trata de
encontrar solamente el lenguaje lógico, y finalmente la lógica, ¿no?, es una ciencia, también le dicen formal, porque estudia símbolos, formas, variables, sus relaciones entre ellas que son creadas artificialmente. Bueno, una vez que hemos más o menos definido qué es la lógica, ¿no?, es una ciencia que ordena, que busca el orden, las leyes, ¿no?, del pensamiento para que sea correcto, para que sea válido, y sus características, tenemos que pasar también a tratar una breve historia de la lógica, ¿no? En la historia de la lógica, el que se lleva todo el honor y toda la fama es el fundador de la lógica, Aristóteles, en la antigüedad, ¿no? A esa parte deben entenderla ustedes como la lógica de la antigüedad, ¿no? Aristóteles, ¿no?, fue el fundador, fue el que se dio cuenta que cuando el ser humano habla, cuando el ser humano produce pensamientos, hay ciertas estructuras. El pensamiento es como un órgano que separa, junta, que relaciona. Por ejemplo, tú puedes decir la luna y el mar, ¿no? En la realidad están separados, pero con una I tú los juntas. Entonces él dijo, ya ves, es una operación mental. Pero tú también puedes separar, tú puedes decir la luna o el mar. Entonces estás separando, pero esa separación lo hace tu mente. Por eso que tu mente funciona como un instrumento. Tu mente puede hacer diversas operaciones mentales que ahora se llaman operaciones lógicas. Creo que ustedes también con su profesor de matemática, y ese es el primer tema en matemática, han hablado de las operaciones lógicas, de las funciones moleculares de la lógica. El pensamiento no solamente junta las cosas, también las separa. A veces también el pensamiento establece una condición de causa y efecto. Si la vereda está mojada, entonces ha llovido. Si hay humo, entonces hay fuego. Es una operación mental. Eso no está en la realidad. La cuestión es que tú tienes que hacer bien la operación mental. Y también la negación. La negación es una operación mental. Entonces Aristóteles ya se había dado cuenta de estas operaciones mentales que el ser humano hace. Y por eso escribió un libro que se llama El Organón. Ahí está en la separata. El organón justamente se refiere a que nuestro cerebro es como un órgano que sirve para entender el mundo. Cuando vemos el mundo, separamos vegetales por aquí, animales por acá, ¿no? Hacemos separaciones, diferencias, ya son operaciones mentales que hacemos. También se puede decir operaciones abstractas, porque lo abstracto significa separar, separar los colores, separar el cielo de la tierra, separar los insectos de las aves, todas son operaciones mentales. Entonces Aristóteles justamente dijo, nuestro cerebro, nuestra mente o nuestro razonamiento es como un órgano, como un instrumento que nos permite entender la realidad social, natural, pero no todos lo utilizan bien, por supuesto. No todos, ¿no?, ejercemos, ¿no?, un uso correcto de ese instrumento, de ese órgano. Muchos caen en falsedades, caen en errores, en equivocaciones. Otros razonan correctamente. Es por eso que Aristóteles creó una maquinita, pero una máquina formal, un juego, también se puede decir, denominado el silogismo. El silogismo es una operación mental que consiste en
partir de dos ideas, que no se llaman ideas, sino se llaman proposiciones, y llegar a una conclusión. Pero ¿cómo arribas a esa conclusión? A esa conclusión arribas de acuerdo a normas, no de acuerdo a tu libre voluntad. Y ahí en la separata también hay un silogismo. Entonces, no te olvides, Aristóteles fue el creador del silogismo. ¿Para qué creó el silogismo él? Para ver si tu razonamiento puede obedecer la norma que gobierna el silogismo.